Gloria al Señor, mis amados hermanos. Espero que esta sea su oración. Sin duda es la mía. A mí no me interesa que me vean a mí. Me interesa que podamos ver a Cristo en medio de todas las cosas. Una vez más, mis amados hermanos, agradecido con Dios por la iglesia de Cristo, por el privilegio que tenemos de reunirnos en comunión los unos con los otros, de meditar en la palabra de Dios los unos con los otros, de orar la palabra de Dios los unos con los otros, de cantar la palabra de Dios los unos por los otros. Oh, cuánto ruego al Señor que podamos comprender el privilegio que tenemos en Cristo. Y oramos en esta mañana porque el Señor traiga edificación a su pueblo, que el Señor traiga salvación en medio de su pueblo. Rogamos en esta mañana que el Señor impida que mis labios falibles sean impedimento para su palabra infalible. En Cristo Jesús lo pido. Amén. Como pudieron ver, mis amados hermanos, en la mañana de hoy, y por su gracia, vamos a continuar avanzando a través del capítulo 13 de Mateo, en la miniserie que hemos titulado Las parábolas del reino. Y como han podido ver hasta ahora, con las primeras dos parábolas, digámoslo así, la primera, la parábola del sembrador, la cual vimos hace 2 semanas, la parábola del trigo y la cizaña que nuestro hermano Carlos nos compartió la semana pasada, nos estamos dando cuenta de cómo el Señor está revelando la naturaleza del reino de Dios, la naturaleza del reino de los cielos. Y lo interesante a observar aquí, mis amados hermanos, es cómo la naturaleza del reino, cómo esta revelación que Cristo nos da, contrasta o se opone al entendimiento tradicional que tenían los judíos, principalmente los líderes de la época. Y por ahí mismo aprovecho para que meditemos, hermanos, en cuán importante es para nosotros que veamos en la revelación que aquí se nos trae el valor que el reino de Dios tiene para nosotros aquí y ahora. Lo que el Señor está enseñando aquí se aplica a lo que usted y yo vivimos ahora y lo que viviremos en el futuro hasta que Cristo venga. Es un importante instrumento para que usted y yo podamos tener esperanza aún en tiempos difíciles. Y lo vamos a observar en la parábola de hoy. Y ya hemos visto hasta aquí que el método de enseñanza es la parábola, un relato de una situación o un evento cotidiano que mediante la comparación ilustra el significado espiritual o celestial de dicho evento cotidiano. Y ahora, hermanos, ya hemos visto hasta aquí que el mensaje del reino desde su inicio, por la obra del Espíritu Santo en los corazones de cada quien en el que es sembrado, produce fruto para la gloria de Dios. Todo esto, aunque haya diferentes terrenos o diferentes respuestas por parte de los individuos a la palabra de Dios, solamente una de ellas produce fruto para la gloria del Señor. También el hermano Carlos nos recordó que mientras ese reino avanza, el trigo y la cizaña interactúan juntos en el cumplimiento y en la consumación de los tiempos, mejor dicho. Y vamos a darnos cuenta que en ese interín llegará el momento cuando todas las cosas sean reunidas en Cristo, que el reino va a ser purgado. El trigo y la cizaña serán separados y la cizaña será quemada en el fuego. Mis amados hermanos, la conexión entre ambas enseñanzas radica primordialmente en qué grupo están los individuos.
Si estás en el grupo del trigo y en el grupo de la cizaña. Y lo que define en qué grupo estás no es cómo te ves, no es qué tamaño de Biblia tienes, sino cuál ha sido tu respuesta al mensaje del Evangelio del Reino. Hoy veremos, mis amados hermanos, que entre la parábola del trigo y de la cizaña y la explicación de la misma, hay dos parábolas en el medio. Las leímos hace un momento. Y estas dos parábolas revelan aún más la naturaleza del reino. Todas son conocidas, estoy seguro que todas las hemos escuchado de alguna manera. La parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Nos vamos a dar cuenta, mis amados hermanos, inmediatamente del aspecto comparativo en ambos objetos, ¿cierto? Tanto el versículo 31 como el versículo 33, Mateo dice las siguientes líneas. El reino de los cielos es semejante, es comparable a. ¿Ok? Y la premisa o tesis, mis amados hermanos, que nos plantean las Sagradas Escrituras aquí, esta mañana, y la que debemos poner atención, porque tiene implicaciones directas para nosotros. Aun cuando el reino de los cielos, en sus inicios, gracias, varón, parece insignificante, parece minúsculo, Él crece de manera tal, mis amados hermanos, que lo va a llenar todo. Por eso titulamos de manera sencilla, mis amados hermanos, un reino que crece de manera inobjetable. Ahora, mis amados hermanos, hay 5 cosas que por la gracia de Dios quiero que observemos hoy. Primero, quisiéramos ver un entendimiento más profundo del reino, ya que estamos hablando tanto de a qué se parece el reino de Dios. Lo segundo que quiero que observemos, mis amados hermanos, es su crecimiento visible. El crecimiento visible del reino lo vemos en la parábola de la semilla de mostaza. En tercera instancia, quisiera que veamos su efecto invisible del reino. El efecto invisible del reino lo vemos en la parábola de la levadura. Quisiéramos entonces ver como cuarto punto la revelación del rey del reino a partir de versículos 34 al 35. Y finalmente, hermanos, quisiéramos concluir con aplicación, porque aunque esto parezca historias aisladas, tienen aplicación directa para usted y para mí hoy. Así que quiero aprovechar el tiempo, hermanos, y que veamos primero un entendimiento del reino. ¿Qué nos referimos? ¿Qué dice o a qué se refiere el pastor cuando dice el reino de los cielos o el reino de Dios? Y es importante que lo entendamos, hermanos, porque la palabra que se traduce reino en nuestras Biblias conlleva literalmente la noción de autoridad, de gobierno, que implica obviamente aquellos que están bajo el gobierno o la autoridad, e implica también el espacio donde se ejerce esa autoridad. Y por eso se traduce reino. El hermano Samuel Reginán lo plantea de esta manera. Un reino es un espacio de soberanía o autoridad, y la identidad de un reino depende del rey de dicho reino. Y bajo esa definición, mis amados hermanos, lo primero que debemos reconocer es de que hay 2 aspectos en el cual debemos entender el reino. Primero, hay un aspecto universal del reino de Dios. Dios como creador, como sustentador del mundo, es automáticamente rey soberano de todo el universo y de toda la creación. Por eso dice el Salmo 24:1, por ejemplo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nada se queda por fuera, todo está bajo el gobierno universal de Dios. Y nadie tiene problema para reconocer eso. Sin embargo, el aspecto del reino celestial va en otra dirección.
hay otro aspecto al que entendemos las parábolas están haciendo referencia aquí. Cuando dice el reino de los cielos, no se está refiriendo a que el gobierno de Dios es exclusivamente en las nubes y no aquí abajo. No es algo etéreo, sino que es algo real. Y es real en dos aspectos también. ¿Cuál es el primero? En un aspecto soteriológico, en un aspecto de salvación, en un aspecto de redención. Ese es el primer aspecto que debemos reconocer. Y el segundo se pega con lo que el hermano Carlos compartió con nosotros la semana pasada. Hay un aspecto escatológico, hay un aspecto de la consumación de todas las cosas. Hay un entendimiento de que hay un propósito eterno que ha de cumplirse en el tiempo que Dios lo determina. Entonces, ¿qué debemos entender aquí, mis amados hermanos? El reino de los cielos es referente a la autoridad soberana de Dios de redimir un pueblo para sí mismo. Y el plan de Dios en medio de los tiempos, el plan de Dios para el mundo entero y para toda la historia es construir y edificar su reino final en el que Cristo reina sobre todas las cosas. Efesios capítulo 1, versículo 9. Nos vamos a dar cuenta que el Señor, al revelar a través del apóstol Pablo las bendiciones que tenemos en Cristo, la bendición en nuestra elección, en nuestra salvación y en nuestra adopción, se incluye lo que hemos visto en la parábola, la revelación del misterio del reino. Miren lo que dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio, ¿lo ven ahí? De su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto por la opinión de algunos hombres, dice allí. Se propuso en sí mismo. ¿Y cuál es ese propósito, hermano? Espero que me esté escuchando aquí, porque a veces nos preguntamos cuál es el propósito de mi existencia, para qué estoy aquí, para dónde voy. Bueno, yo le voy a decir cuál es el propósito de Dios, para que entienda que su propósito está ligado al propósito de Dios. Y miren lo que dice el versículo 10. El propósito de Dios es el reino, de reunir todas las cosas en ¿quién, hermano? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están ¿dónde? En los cielos. Se dan cuenta que el alcance del reino no es para las nubes nada más, ¿verdad? Como las que están ¿dónde, hermanos? En la tierra. Por eso la oración del Padre nuestro es: hágase su voluntad ¿dónde, hermano? En el cielo, así mismo como en la tierra. O en la tierra, así mismo como en el cielo. Ese es el propósito. Romanos capítulo 14, versículo 11. Dice el apóstol Pablo también. Porque escrito está, dice el apóstol: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblarán algunas rodillas. Toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Eso es lo que significa reino. Uno más. Filipenses 2, 9. No lo sabemos, ¿cierto? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble de nuevo alguna rodilla. Toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y ahí se añade un espacio más, y debajo de la tierra. Para que podamos entender, mis amados hermanos, versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De ese reino estamos hablando. Cuando el Señor llama, es de ese reino al que se está refiriendo. Esta es la razón, mis amados hermanos, por la cual en su ministerio el Señor inició diciendo que el reino ya estaba aquí. En su encarnación, en su persona y en su obra, el reino de los cielos estaba y está presente aún hoy. Pero aún cuando está presente aún hoy, también está por venir. También esperamos al mismo tiempo la consumación
de todas estas cosas, porque sabrá, hermano, todavía no son todas las bocas y todas las rodillas las que confiesan que Jesús es el Señor. Pero créame, hermano, todas lo harán. No me importa quién sea usted, todas lo harán. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender, mis amados hermanos? Cristo no es solo rey de la creación, sino que Él es el rey de la nueva creación. Cristo es el rey de todo. Y mis amados hermanos, aun cuando el reino se inaugura en la encarnación y el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, ya ese reino se había anunciado desde antes, desde Génesis 3:15, ya el reino se había anunciado. Lo vemos en la promesa del huerto, de la simiente de la mujer. Lo vemos en la promesa hecha a Abraham de un pueblo que estaría en pacto con Dios. Ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. En el pacto con Moisés, ese pueblo estaría bajo la ley de Dios, bajo la comunión con Dios. Estarían en pacto con Él, aunque ese pacto no revelaba todo el contenido, porque en ese pacto, aun cuando había sacrificio, no había perdón de pecado de la manera en que el nuevo pacto lo revela. Y en el nuevo pacto ya entonces vemos la descripción más amplia, porque el nuevo pacto no solamente nos habla de la ley de Dios, sino que nos habla de un corazón que quiere cumplir la ley de Dios. De ese reino es lo que estamos hablando, mis amados hermanos. Acompáñenme, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 5. Ya lo habíamos leído hace poco, pero quiero traerlo de nuevo a colación porque me parece relevante. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, este referente al Cordero, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Note, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y note, hermano, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. En otras palabras, se nos está diciendo aquí que la iglesia es constituida un reino para Dios. La obra de Cristo nos hace un reino bajo el nuevo pacto. Este es el reino celestial al que estamos hablando, mis amados hermanos. Un reino que no es de este mundo. Un reino que no se dirime por los parámetros del mundo. Lo que Pilato no entendió cuando el Señor le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Sabe por qué Pilato no lo entendió? Porque a él no le fue dado entender los misterios del reino como a ustedes les es dado, mis amados hermanos. Un reino en el que solamente somos parte, como dice Juan capítulo 3, cuando naces de nuevo. ¿Saben qué es lo más importante, hermano? El reino terrenal va a perecer. Y aquellos que no han nacido de nuevo, para la nueva ciudadanía, van a perecer con el reino terrenal. Porque el reino celestial lo veremos manifestado en cielo nuevo y tierra nueva. La iglesia es la manifestación visible, mis amados hermanos, del reino de Dios. De ese reino es que el Señor está hablando aquí. Así que brevemente, hermanos, vayamos a su crecimiento visible. El crecimiento visible del reino se ilustra en la comparación de la semilla de mostaza. Versículo 31, otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de las hortalizas, pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahora, hermanos, lo primero que quiero que ustedes vean es qué no es el énfasis en esta parábola, porque es fácil irnos por los detalles y buscando significado oculto en todos los elementos que salen mencionados. Nosotros consideramos, mis amados hermanos, que su atención debe estar en lo medular, y lo medular aquí son los objetos, no las personas en las parábolas.
No consideramos que hay una enseñanza oculta en el hombre, en la parábola de la semilla de mostaza que siembra, o en la mujer que mete la levadura en la masa. Consideramos que ellos son instrumentos narrativos, pero que lo medular es o la semilla de mostaza o la levadura. Ahora, eso sí, mis amados hermanos, hay algo que sí nos relevan las personas que están ahí. Las personas que están ahí nos revelan que la obra en cada individuo comienza por un agente externo. ¿A qué me refiero con esto, hermano? Usted no puede de ninguna manera declararse ciudadano del reino por generación espontánea. Usted no puede usar declaración positiva y decir, bueno, yo deseo ser con todo mi corazón ciudadano del reino y ¡pum!, soy ciudadano del reino. En todas las parábolas que hemos visto hay un agente externo que siembra el reino de Dios en los corazones, ya sea el sembrador, ya sea el labrador. Todas las figuras nos indican que el reino es una realidad por un factor externo. Eso sí debemos reconocerlo. Ahora, ¿qué es el énfasis? Y creemos, mis amados hermanos, que el énfasis que hace el Señor y por ende del cual vamos a obtener el significado de la parábola es la semilla. ¿Ok? La semilla y la planta eran muy comunes en Palestina. De repente para usted y para mí no lo es. De repente para usted lo más que usted sabe de la planta de mostaza es la hoja de mostaza, y en otros casos la mostaza que usted le echa al hot dog. Eso es todo lo que usted sabe de mostaza. Pero en Palestina la mostaza y esa planta particular era muy común, tan común que era motivo de ilustración de todas las historias, de todo lo que hablaban, tanto de rabinos como ciudadanos, era común en el lenguaje popular. Esta parábola ratifica el hecho de que la semilla de mostaza es muy pequeña. Ahora, también hay que entender, hermano, que el Señor no estaba diciendo que la semilla de mostaza era la más chiquita del mundo. De hecho, hay semillas más pequeñas que la mostaza. Pero allí, entre la jerga popular, esa era la más pequeña. Y todo el mundo entendía cuando decía, no, hombre, no, este pelado tiene fe de mostaza. Todo el mundo entendía que tiene una fe pequeña. Esa era la esencia de la parábola. Ahora, hermanos, esta figura era vívida para el judío, pero muchos de nosotros pensamos que el punto de la parábola es la finalidad, es el final. Oh, de esta pequeña semilla, mire el arbolón grande que sale. Eso es lo que diríamos nosotros, lo de acá, del siglo XXI, que no somos judíos. Pero eso no es lo que iba a entender un judío, hermanos. Y aquí es donde quiero llamar su atención. Porque para un judío, el asunto de un árbol frondoso, mejor dicho, no era nada nuevo, no era nada novedoso. De hecho, probablemente la enseñanza del Señor era un poquito decepcionante. Y les voy a mencionar por qué. Este árbol frondoso, por lo general, era asociado con un reino. Ese concepto ya andaba andando desde el Antiguo Testamento. Y un árbol frondoso era símbolo de un reino próspero. Ejemplo, Daniel capítulo 4, versículo 12. Note lo que dice ahí. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves de los cielos, y se mantenía de él toda carne. ¿No se parece esa descripción al árbol de mostaza? Se parece. Las aves anidan en él. Pero no están hablando del reino ahí. Bueno, no por lo menos el reino celestial. Si usted recordará, el rey Nabucodonosor un día tuvo un sueño. Y en el sueño vio un árbol enorme. Un árbol tan grande que se veía desde todos los rincones de la tierra.
Así de grande era el árbol. Pero alguien llegaba y le decía: hey, ese árbol lo van a tumbar. ¿Por qué lo van a tumbar? Y llamó a los brujos, a los astrólogos, a todo el ejército de los videntes que tenían ahí. Nadie pudo revelar el secreto del árbol. ¿Quién tuvieron que llamar? Al señor Daniel. El señor Daniel le dijo: mira, ese árbol eres tú. ¿Ok? O sea que ese reino al que se estaba refiriendo el versículo 12, en el versículo 22, se nos dice que es Nabucodonosor, el imperio de él, su gobierno, el que el Señor permitió crecer así. Así que ese concepto existía ya. Ezequiel capítulo 31, versículo 6. Note de nuevo el lenguaje. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, igual que el árbol de la parábola del Señor. Y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. ¿Saben a quién estamos describiendo ahí? No el reino de los cielos, el reino del faraón egipcio. Es lo que está describiendo Ezequiel aquí. Entonces, lo que quiero que ustedes vean aquí, hermanos, es que ese concepto del árbol que da fruto, que a nosotros nos sorprende, que, oh, qué grande crece la semilla, para el judío de a pie eso era, pues ya yo sé que el reino viene, y ya yo sé que el reino es grande, pero ahora tú me estás diciendo que el reino comienza insignificante, que el reino comienza chiquito. Me estás diciendo de un reino sin glamour. Ese es el punto. La revelación del Señor no sonaba agradable porque se estaba describiendo un reino que no era majestuoso. Si usted lee el final del capítulo, es más, déjeme buscarlo, creo que deberíamos leerlo. Le voy a decir qué versículo, rapidito. Adelántese un par de versículos en su texto, mis amados hermanos. Versículo. Bien. Versículo 54. Y aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, desde el 53, perdón, se fue de allí. Después que terminó la parábola, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Versículo 55. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Versículo 57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué les cito esto, mis amados hermanos? Porque Jesús y los discípulos no se parecían al reino majestuoso de lo que estamos viendo descrito aquí. Este es un carpintero que yo conozco, su padre es de dudosa procedencia, y este poco de pescadores vulgares. Ustedes me están diciendo que el reino glorioso del Señor está allí. No, Señor. Este reino no tiene glamour. El reino de los cielos es un reino superior al de Nabucodonosor, superior al de Salomón con toda su gloria. Y este Señor viene a decir que el reino ya está aquí. Hermanos, igualmente, usted y yo podemos pensar que el reino de los cielos es puro glamour. Ahora mismo, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad nos ha hecho creer que el reino es puro glamour. Lo hemos escuchado, ¿cierto? Oh, en este culto cayó oro del cielo. Caía el polvo. A la gente se le calzaban las muelas con oro porque el reino de los cielos. Pero la realidad es, mis amados hermanos, que el reino de los cielos no tiene glamour, porque comienza de manera insignificante.
El reino, cuando comenzó, mis amados hermanos, no parecía glamuroso. Al principio no. Hubo persecución al principio y todavía la hay. Voy a poner un ejemplo, hermanos. Usted sabe que el Partido Comunista Chino, aún hoy, ha implementado medidas diversas para controlar y restringir la práctica del cristianismo y de otras religiones en el país. Algunas de estas acciones incluyen la vigilancia de las comunidades religiosas, la clausura de las iglesias no registradas, la represión de actividades religiosas no autorizadas y la promoción de una versión del cristianismo que no se alinee con los valores del Partido Comunista. Para ellos, el cristianismo no tiene ninguna relevancia, es insignificante, estorba al Partido Comunista Chino. Pero mis amados hermanos, esto lo voy a seguir citando en otros momentos, pero el punto que yo quiero que ustedes observen aquí, mis amados hermanos, es que el reino de los hombres no aparece, o el reino de los cielos no parece relevante para los hombres en su comienzo. Pero ¿saben cuál es la realidad, hermanos? Así como el Partido Comunista Chino, así como el gobierno del Imperio Romano, así como todos los imperios de todas las épocas, los reinos de los hombres pueden caer. De hecho, el imperio de los hombres siempre cae. ¿Por qué? Los reinos del mundo son como nada delante de él. Él pone y quita reyes como a él le parece. Sin embargo, no olvidemos también que él pone y quita reyes como también a él le parece. Pero el reino que se está anunciando aquí, mis amados hermanos, es eterno. No está restringido a los vaivenes de la economía. Nadie lo puede tumbar. El reino de los cielos no parece glamuroso al inicio. No es comida ni bebida, como dice el apóstol Pablo, pero es paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. ¿Usted está disfrutando de eso? ¿O usted está disfrutando reinos terrenales pasajeros? El reino no se ve como una competencia para los reinos del mundo. Sin embargo, mis amados hermanos, su crecimiento se va a dar aun cuando haya oposición a él. No hay nada que pueda detener su crecimiento. Ese es el punto que se nos está diciendo aquí. Por ejemplo, para los romanos, el reino de los cielos era un chiste. Pero acompáñenme ya a Hechos capítulo 17, por ejemplo. ¿Se acuerdan cómo se dio la escaramuza en Tesalónica? Dice la palabra del Señor. Entonces los judíos, Hechos 17:5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad, saltando las casas de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos, ¿a dónde, hermanos? Ante las autoridades de la ciudad. Y noten lo llamativo que quiero que observen era cuáles fueron las palabras que utilizaron. Estos que hacen qué cosa, hermano, trastornan al mundo, han venido acá. Esa es la palabra que estoy buscando allí. Ya allí, aun cuando era un chiste, un vulgar carpintero y un poco de pescadores, ya todavía en ese momento, Hechos 17, ya se reconocía el avance y el crecimiento de esa semilla de mostaza. De manera inobjetable, aún en contra de la oposición. ¿Cuál es el punto aquí, mis amados hermanos? El reino puede tener un comienzo chiquito, pero su finalidad es grande. Su finalidad es absoluta. Su finalidad es inclusive infinita, si me permiten decirlo. Acompáñenme, por ejemplo, a Ezequiel capítulo 17, versículo 22. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré del principal de sus renuevos. Cortaré un tallo pequeño y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Ahora, hermano, hay que entender lo que está pasando allí.
Si usted lee atrás, esa es otra parábola, lo que hay en Ezequiel 17, y hay dos águilas sembrando árboles. Pero los águilas que están sembrando árboles representan reinos del mundo. Y a los israelitas poniendo su confianza en reinos del mundo. Y Dios dice, como han puesto su confianza en reinos del mundo, yo les voy a decir cómo se planta un árbol de verdad. Y toma un pequeño tallo, del cual, versículo 23, en el monte alto de Israel lo plantaré y alzaré ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro. Y note de nuevo la frase, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie importante, hermano, a la sombra de sus ramas habitarán. Eso es lo que nos está diciendo aquí la parábola, mis amados hermanos. Los inicios del reino son pequeños, pero sus resultados son enormes. Y por ende, usted y yo debemos encontrar ánimo aquí y no desánimo. No nos desanimemos cuando vemos que la obra no va tan rápido como yo quisiera que fuera, sino que debemos seguir perseverando pacientemente en la oración, pacientemente viviendo por fe, porque la obra del Señor no es en vano. Veremos el árbol, mis amados hermanos, porque la fuente es Dios mismo. Igualmente, mis amados hermanos, la figura del árbol frondoso transmite para usted y para mí seguridad, fertilidad, prosperidad, donde las aves hacen su morada. Y le pregunto yo, mis amados hermanos, ¿usted puede conseguir esos atributos en los reinos de los hombres o en el reino de los hombres? Ellos le dirán, aquí hay seguridad. Eso no es lo que dice Molino, que va a hacer más seguridad para los panameños, toque de queda para todo Colón, para que no haya más incidentes. Él tiene un trabajo que hacer, pero quiero que me entiendan, hermano, la seguridad que estamos hablando aquí es más allá. Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mi hermano, ¿dónde mora usted? ¿Dónde está siendo morada usted? La pregunta hoy. No hay lugar más seguro que en el reino de los cielos. Los ciudadanos del reino viven en la seguridad que proviene de la protección de su Dios. ¿Sabe qué más, hermanos? La figura del árbol frondoso también parece apuntar a la obra del evangelio en los hijos de Dios. Salmo 92:12, por ejemplo, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Versículo 13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. En el reino se florece, en el reino se crece. En el mundo, en el otro reino, créame hermano, ahí lo que vamos a encontrar es muerte, deterioro, marchitación y destrucción. Le voy a decir algo, la iglesia está prohibida en China, pero la iglesia está floreciendo en China. Por este principio que estamos mencionando aquí. Nadie puede tener su crecimiento porque el crecimiento se lo da Dios. Es acá donde estamos cómodos, donde nadie nos está persiguiendo, donde no hay excusa para no participar de la comunión, donde encontramos toda clase de excusas para no participar de la comunión. Hagamos que eso tenga sentido. Digámosle a un hermano en China que yo no voy a la iglesia porque bueno, hoy creo que hay otra cosa que hacer, hoy voy al Real Madrid. Dígale eso a un hermano que si sale para la iglesia lo puede meter preso. Y dígale que usted no va porque el Real Madrid juega. Dígale. Él no entiende, no conmuta. Y nuestra comodidad, en lugar de darnos un aprecio por el reino, un aprecio por la comunión de los santos, nos causa el efecto contrario. Aquí es donde hay que estar rogándole a la gente a que participe de la bendición del reino. Hermano, ¿por qué no quiere estar aquí? ¿Por qué tenemos que estarte correteando para que disfrutes del gozo de estar bajo la sombra del Altísimo? Lo digo en amor, mis amados hermanos, porque no lo entiendo cuando lo veo aquí.
No solamente vemos allí su efecto invisible, su efecto visible, quiero que veamos el efecto visible en el versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora, hermanos, ya todos sabemos que la levadura era una figura de expresión común, por lo general en un sentido negativo, ¿cierto? Guardado de la levadura de los fariseos, el efecto corruptor del pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, aun cuando respetamos la opinión de algunos hermanos que consideran que aquí también tiene implicación negativa, yo me encuentro en el grupo que ve aquí connotación positiva. Aquí el Señor está hablando en sentido positivo. Quiero que noten, hermanos, que la porción de harina que se habla aquí, las 3 medidas, era una grande porción de harina. 13 litros, si pudiéramos inclusive decir, de harina. Era bastante harina para hacer pan. Pero era común esa medida. Por ejemplo, cuando Abraham y Sara recibieron a los enviados del Señor, lo que se cocinó fueron exactamente 3 medidas de harina. Para que entendamos, hermano, que eso era lenguaje común. Usted y yo no estamos haciendo tanto pan, ¿cierto? Nosotros vamos a comprar el pan o vamos a la panadería y cuando huele a pan, qué rico huele el pan. Pero la levadura, para los que hacen pan, el hermano Alberto probablemente lo dirá, vital, ¿cierto? Porque la levadura es la que le da peso al pan, la que hace que crezca, le da forma, transforma al pan. Y ese es el punto, mis amados hermanos. Lo que el Señor está revelando aquí es cómo el evangelio del reino, así como la levadura transforma la masa, este evangelio transforma al individuo, transforma la vida y transforma el lugar donde ese individuo transformado vive. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que aun cuando el efecto de la levadura es imperceptible. ¿Por qué? Porque son bacterias microscópicas. Lo que se hacía en esa época, se agarraba un poco de masa ya fermentada y venía Sara o cualquier mujer y la agarraba y la metía en la masa y la seguía amasando y todas esas microbacterias comenzaban a operar en la masa. No se ven, pero su efecto se percibe. Es real, tangible, cambia todo. Ese es el punto, mis amados hermanos. Y nos recalca a nosotros, hermanos, que el avance del reino comienza en cada corazón en la que la semilla del evangelio del reino ya ha dado fruto. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Que cuando Cristo viene a su vida, algo tiene que verse después. Es imperceptible. ¿Nunca le ha pasado que sus amistades de antaño se la encuentran o te dicen, pero ¿qué te pasó? Tú te ves diferente. Te veo igual, pero te ves diferente. Ya no haces lo mismo. ¿Por qué? La levadura del evangelio, transformando la vida de aquel que fue lleno por el Espíritu Santo del reino de los cielos. Note eso, hermano. El evangelio del reino impregna todas las áreas de la vida del creyente. Todas las áreas de la vida del creyente, todas las esferas donde me muevo, cómo me relaciono en mi casa, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, con los hermanos, cuando voy al súper, cuando me topo con el guardia de seguridad. Todas mis interacciones con el mundo están afectadas por la levadura del reino. Todas las áreas de la vida. Porque, mis amados hermanos, el evangelio avanza de adentro hacia afuera, de manera silenciosa, de manera imperceptible, hasta que lo llena todo. Los romanos no se habían dado cuenta hasta que ya la iglesia se hizo la religión del cristianismo, se hizo la religión del Estado con el señor Constantino. Ese grupito de 12 hombres liderizados con un carpintero de dudosa reputación. Y hoy nos contamos por los millones, hermanos, y seguimos sumando.
porque el evangelio del reino avanza hasta llenarlo todo. De hecho, ahí vemos el aspecto escatológico. Para la gente que le gusta la calculadora, el Señor en Mateo 24 dijo, y se predicará el evangelio del reino a todo lugar y después vendrá el fin. Todo está ligado al avance del reino. ¿Cuál es el punto aquí? La levadura afecta todo lo que toca, influencia todo lo que toca, transforma todo lo que toca. Y el efecto en la vida del creyente se tiene que notar. Y donde el Señor lo puso, se tiene que notar. Cuarto punto, me acerco al final, hermanos. Estas dos parábolas nos hacen una revelación del rey. Dice Mateo versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Versículo 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El Señor está citando aquí el Salmo 78, versículo 2. Aquí el profeta es Asaf. Y aquí lo que está sucediendo, mis amados hermanos, es que Mateo nos está diciendo que Jesús cumple de una manera inclusive total las parábolas que enseñó Asaf en el Salmo 78. Ahora, no vamos a leer todo el Salmo 78 aquí, pero es importante que noten la revelación que da Asaf en el Salmo 78 es cómo la gracia y el amor redentor de Dios se manifestó en toda la historia de Israel, en todos los eventos salvíficos de la historia. Y el pueblo en el versículo 8 dice, no hizo o no prestó oído. Y de nuevo, es muy probable que el Señor esté atribuyendo el mismo carácter admonitorio de no atender a la revelación divina, de que escuchamos el mensaje del reino, de que escuchamos y vemos la obra de Dios en medio nuestro y aún así rechazamos el reino y rechazamos al Señor del reino, porque Salmo 78 concluye introduciendo al rey David, un rey que promete un reino donde iba a haber cierta estabilidad para el pueblo de Dios. De modo que se está anunciando aquí al verdadero rey del reino. Recuerden, hermanos, un reino es un espacio de autoridad que implica que hay alguien que la ejerce. Y Dios está diciendo quién es el que ejerce la autoridad. Cristo mismo. El que habla del reino es el rey del reino. Nadie más puede decir cómo es el reino sino el rey. Y usted y yo estamos llamados a reconocer la obra del rey en medio nuestro para que seamos partícipes de él. Y prestar oído y prestar atención a lo que el rey dice. Por eso el Señor dice en las parábolas y en otros eventos, el que tiene oídos para oír, que oiga, hermanos. El rey está hablando, el reino está avanzando. ¿Dónde estamos nosotros mientras el reino avanza? ¿Qué estamos haciendo nosotros mientras el reino avanza? El rey habló a ti y a mí, no solamente al pastor. Créame, hermano, no es solamente al pastor. Nos habla a todos. Él no murió por mí nada más. Él murió y vino aquí para ser un pueblo de usted y de mí. Lo que indica que todos tenemos un rol que jugar en el reino. Hay cosas que Jesús revela que de ninguna manera, de ninguna otra manera usted y yo podríamos conocer, porque Él es el que revela el reino y eso lo está declarando a usted. Y mi pregunta, ¿estamos viviendo como ciudadanos del reino? ¿Estamos experimentando el avance y el crecimiento del reino de manera real, de manera tangible, o nuestros valores son otros? Permítame
entonces cerrar aplicando, mis amados hermanos. Acabamos de mencionar que la iglesia es la manifestación visible del reino de los cielos. Usted y yo, por la gracia de Dios, somos parte del avance del reino de los cielos. Y permítame destacar, hermano, por la gracia de Dios, porque Dios no nos necesita a ninguno de nosotros para hacer su voluntad. Pero en su gracia y en su amor lo consideró a usted y a mí para ser partícipes. Dice la Escritura que usted y yo somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito, hermano? Se nos da el propósito, ¿cierto? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas, que sembró la semilla del evangelio del reino en nuestros corazones, de las tinieblas a su luz admirable. Y eso, mis amados hermanos, nos compete hacerlo de dos maneras. La primera, nosotros contribuimos a la expansión del evangelio por la proclamación del evangelio. El reino avanza cuando el evangelio se predica. Cuando se predica la palabra y solo la palabra de Dios, no la palabra adulterada, no historia de cosas fantásticas. Cuando se predica a Cristo y Cristo crucificado. Eso fue lo que causó el alboroto de Tesalónica. Ese mensaje de que ven a Cristo y Él tiene un plan y te ama, ese no causa alboroto, hermano. Se lo digo de corazón. Ese no causa alboroto. Todo el mundo dice, qué lindo, Cristo me ama. Pero ¿sabe cuál es el mensaje que causa alboroto? Lo leímos en Hechos 17. Cristo es Señor. Eso alborota a la gente. Eso o enoja o somete a las personas al evangelio del reino. Es una de las dos. Y ese es el mensaje que hay que predicar. Ese es el mensaje del reino. Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado y es nuestro deber proclamar ese mensaje. Mateo 28, 19, lo sabemos, ¿cierto? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos trabajo que hacer en la proclamación del reino, en el crecimiento del reino, en el avance del reino. Mis amados hermanos, no solamente contribuimos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable por la proclamación, sino que lo hacemos también por el testimonio que damos, por la manera en que vivimos, por el efecto que tiene la levadura en nosotros. Mateo capítulo 5, 13 dice, ustedes son la sal de la tierra. Mateo 5, 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes tienen un efecto que infringir en la sociedad, en el mundo donde el Señor nos puso. Eso es lo que dice la parábola del reino. Que el reino crece. Lo está haciendo en China. Lo está haciendo en regiones perseguidas. Y debería estarlo haciendo aquí. Mateo 5, 16. Léalo conmigo, mi hermano. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que hagan, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que de manera activa o pasiva contribuimos al crecimiento del reino, contribuimos a la expansión del reino, que hermano, créame, Él va a crecer con usted o sin usted. El Señor lo está invitando a participar de Él. Pero el reino va y no lo puede tener nadie. Eres parte del reino, es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Estás creciendo en el reino? ¿El reino está creciendo en ti? ¿O el reino es un tema lejano para ti?
El reino no tiene sentido para ti. Mi amado hermano, entendamos que el Señor te ha hecho partícipe de la más grande bendición que hay para aquellos que por la fe han puesto su confianza en Cristo Jesús como Salvador de su vida. Porque esperamos el día final, cuando el Señor penetre el cielo y descienda a la iglesia que lo espera. Y cuando eso se dé, mis amados hermanos, el reino entonces estará consumado. Y entonces sucederá lo que el hermano Carlos nos predicó la semana pasada, o lo que vamos a ver más adelante con los peces que se tienen que separar, y el reino será una realidad absoluta. Todo ojo le verá. Todos aquellos que se estaban riendo de usted y de mí cuando estábamos repartiendo tratados y hablando en la calle y diciéndole a la gente, toda esa gente ya no se va a poder reír, porque no van a tener tiempo de reírse, porque hay que inclinarse delante del Rey que vive y que reina por los siglos de los siglos, que lo redimió a usted y a mí para que disfrutemos de esa gloria con Él. Y el sufrimiento que hubo aquí, el lamento que hubo aquí, el Señor lo va a convertir a usted en baile. Porque al final vamos a ver el reino extendido con todas sus ramas extendidas. Y lo vamos a disfrutar por siempre, jamás. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús, el Salvador. El único reino que prevalecerá es el reino de Cristo. Eres parte del reino. Eres ciudadano del reino. El Señor te invita a que participes de Él. Porque comienza en ti, hermano, y comienza en mí. No comienza con el hermano de al lado, no comienza con señalar. El llamado es para cada quien. La oración es para cada corazón. Señor te bendiga ricamente, mis amados hermanos. Estemos orando. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos la gloria preciosa del reino venidero, el que es una realidad hoy y que aún esperamos su consumación. Señor, te rogamos que nos afiances, nos afirmes en las verdades del Evangelio, que tu Espíritu Santo opere de tal manera en nosotros, tal manera como la levadura descrita en esta parábola, que afecte mi vida, mi interior, mi lenguaje, mi vocación, mis afectos, mis relaciones, a tal manera de que mi vida refleje la gloria de Cristo. Queremos ser instrumentos de tu gracia, queremos ser colaboradores tuyos en el reino de los cielos. Gracias porque es por Cristo y solamente por su sacrificio que tenemos este privilegio y por lo cual participamos. Te pedimos en esta hora, Señor, que avives nuestros corazones de tal manera, que arraigues la semilla del reino de tal manera, que el fruto sea glorioso para tu gloria. Te pedimos igualmente, Señor, que nos ayudes a entender que tu obra es progresiva, que nos ayudes a entender que esperemos en ti, que dependamos de ti, que tú eres el Señor que gobierna y las cosas se hacen en tu tiempo, en tu hora y conforme a tu voluntad. Ayúdanos a entender, Señor, que no es mi voluntad, sino la tuya. Ayúdanos a entender que es tu reino y no el nuestro. En Cristo Jesús lo rogamos y lo pedimos todo. Amén.